Bueno, hola, ¿cómo andan? Hoy como complemento de la semana 1 del taller vamos a discutir un poquito la historia que van a tener en la autoevaluación sobre anemias megaloblásticas y algunos de los conceptos más importantes en el área. Bien, bueno, vamos a empezar leyendo la historia. Se trata de una paciente de sexo femenino de 56 años, tabaquista leve, portadora de vitiligo, que consulta por un cuadro de 7 meses de evolución dado por fatigabilidad fácil, astenia y cefaleas. Es una epigastralgia que no asocia con ingestas ni calma con alcalinos y refiere a un ardor y un dolor lingual. Agregó en los últimos meses parestesias de miembros inferiores, sin sangrado y sin infecciones a repetición. Al examen físico la paciente se encuentra adelgazada, tiene un cabello blanco, frágil, ojos azules, piel y mucosas hipocoloreadas, una lengua roja lisa totalmente depapilada, un ritmo regular con 108 ciclos por minuto, ruidos bien golpeados sin soplos y una presión arterial de 130/70. Entonces, bueno, analizando un poquito de la historia, identificamos algunos elementos de lo que habíamos caracterizado como síndrome funcional anémico. Tenemos las piel mucosas normocoloreadas y tenemos elementos como astenia, fatigabilidad fácil, que puede interpretarse quizás como disnea, cefaleas, y además la paciente presenta una taquicardia leve, ¿sí? Todo esto nos orienta en conjunto, o sea, los elementos que síndrome funcional anémico con las pieles mucosas hipocoloreadas, al diagnóstico de anemia clínica, que obviamente vamos a confirmar con el hemograma, con el laboratorio, como mencionamos en la instancia pasada. Pero a su vez esta paciente tiene otras cosas que nos ayudan un poquito a orientarnos respecto a la etiología de la anemia. Recuerden que habíamos visto que habían estigmas o elementos que nos orientaban a una anemia carencial, ferropénica. En este caso tenemos una paciente que tiene un terreno autoinmune, ¿sí? Que además, bueno, se menciona que tiene ojos azules, los cuales nos puede hablar de que podría estar relacionado con un hábito nórdico. Tiene además ardor y dolor lingual, y una lengua roja, lisa y totalmente depapilada, que luego vamos a ver un poquito cómo se relaciona con ciertos tipos de anemias carenciales megaloblásticas por déficit de vitamina B12, y a su vez la paciente presenta sintomatología neurológica, en este caso parestesias de miembros inferiores, lo que nos podría orientar a una neuroanemia, y como lo vamos a ver, todo esto nos permite orientarnos a que la causa de esta anemia es una anemia perniciosa o síndrome de Addison-Birmer, porque se asocian con otras enfermedades autoinmunes, como en este caso el vitiligo, suele asociarse con un hábito nórdico, se asocia con elementos neurológicos, elementos característicos por fuera de lo que es el trastorno hematopoyético, y bueno, y a su vez la lengua, esta roja lisa totalmente depapilada, que también está vinculado a el déficit que genera la carencia de vitamina B12, como vamos a ver, también nos permite orientarnos un poco a ese diagnóstico. Pero entonces, bueno, ¿cómo clasificaríamos en todo caso la anemia de esta paciente si tuviéramos el hemograma? Vamos a ver que es una anemia macrocítica, regenerativa y premedular o carencial. Pero en este caso estaríamos hablando de anemias carenciales no microcíticas, como eran en caso de las ferropénicas. Entonces, bueno, un poquito, ¿qué es macrocitosis? Recuerden que habíamos visto que la macrocitosis era el tamaño aumentado con respecto al de la población normal o de referencia, que en este caso lo veíamos con el volumen corpuscular medio, mayor a 98, generalmente mayor a 100. Hay que tener en cuenta de que esto, o sea, la macrocitosis es distinto a la megaloblastosis, o sea, que es distinto a cuando hablamos de anemias megaloblásticas, ¿no? Porque la megaloblastosis se refiere a la presencia de megaloblastos en la médula ósea, o sea, blastos aumentados de tamaño, eritroblastos, como vemos ahí, de mayor tamaño con asincronismo madurativo núcleo-citoplasma. ¿Bien? O sea que es importante tener en cuenta esa diferencia. ¿Por qué? Porque no todas las macrocitosis van a ser megaloblastosis, como vamos a ver. Entonces acá lo que tenemos es una imagen de la eritropoyesis normal, que como vemos tenemos 3 etapas de eritroblastos, ¿no? Policromáticos, ortocromáticos, y los proeritroblastos a los basofílicos, y en todos estos casos hay alteraciones de los blastos, en vez de ser normoblastos son megaloblastos, o sea, como veíamos recién, con gran tamaño y asincronismo madurativo entre lo que es el núcleo y el citoplasma. ¿Tá? ¿Cuál es el caso de las macrocitosis no megaloblásticas? Es decir, pacientes que presentan glóbulos rojos de mayor tamaño de lo normal. Generalmente es un fenómeno aislado, muchas veces no se asocia con anemia.
muchas veces no se asocia con anemia, pero muchas veces sí. Generalmente la forma es normal, simplemente son más grandes, no hay alteraciones en el ADN, que es lo que se genera por el déficit de B12 y de ácido fólico como causa principal de la megaloblastosis, como lo vamos a ver. El volumen corpuscular medio no suele superar los 100-110 y las causas son diversas. Como vemos acá, puede estar asociado a reticulocitosis, es decir, que puede ser una respuesta normal a una anemia regenerativa. El caso del alcoholismo, tabaquismo también pueden asociarse con macrocitosis, la hepatopatía crónica, el hipotiroidismo, la diseritropoyesis, algunos medicamentos, pueden ser artefactos de recuento electrónico, etc. Pero como vemos, la macrocitosis no necesariamente se asocia con una anemia, ¿no? Y no es lo mismo macrocitosis que anemia megaloblástica o que megaloblástica, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los casos de macrocitosis megaloblásticas? Bueno, en el caso de las macrocitosis megaloblásticas, generalmente la anemia está asociada al cuadro patológico, por lo que es un cuadro patológico, ¿no? El volumen corpuscular medio suele ser mayor a 110, y vamos a encontrar estos megaloblastos en la médula ósea. ¿Y por qué están generados? Recuerden que además tenían una sincronía entre la maduración del núcleo y citoplasma, y justamente esta sincronía, este retraso en la maduración del núcleo está dado porque hay alteración en la síntesis de ADN, ¿sí? Y están los ovalocitos o macrovalocitos. ¿Cuáles son las causas? Bueno, puede ser carencial, por ejemplo, vitamina B12 o ácido fólico, y en este caso lo que sucede es que no hay los metabolitos, no contamos con los metabolitos para la adecuada síntesis del ADN, entonces eso afecta la eritropoyesis. Generalmente responden bien al factor deficitario y suelen denominarse anemias megaloblásticas genuinas, y se diferencian de las no carenciales, que generalmente son insensibles o refractarias al tratamiento con factores modulativos, y vamos a ver ahora después a qué están asociadas, ¿no? Las carenciales, como veíamos, la causa fundamental es el déficit de vitamina B12 y ácido fólico, y en el caso de las que suelen ser no carenciales, vamos a tener, por ejemplo, asociadas a hemólisis crónica, a la administración de citostáticos, como por ejemplo agentes de quimioterapia, ¿no? Algunas alteraciones de la eritropoyesis con rasgos megaloblásticos, que van a ser una patología en sí misma, los síndromes mielodisplásicos o algunas hemopatías malignas con megaloblastosis, ¿sí? En esos casos no suelen responder al aporte de factores. Entonces, lo más importante que ustedes tengan en cuenta es que si bien lo más frecuente es que la causa sea el déficit de factores modulativos, no todas las anemias megaloblásticas van a estar generadas por eso y pueden haber otras causas, ¿sí? Bien, y bueno, entre los factores necesarios para la eritropoyesis, obviamente necesitamos la eritropoyetina, el hierro, ya lo vimos en la instancia pasada, pero es importante mencionar que también se necesita la vitamina B12 y el ácido fólico, además de vitamina C, vitamina B6 y obviamente aminoácidos. ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de las causas que mencionábamos, de anemias megaloblásticas y megaloblastosis, mencionamos que una de ellas era el déficit de la vitamina B12. Entonces, bueno, para situarnos un poquito, así como hablamos del metabolismo del hierro, vamos a ver lo que es el metabolismo de la vitamina B12. Es importante tener en cuenta que las necesidades diarias de vitamina B12 son de 2 a 5 microgramos, el organismo tiene un total de 2 a 5 miligramos, de las cuales un miligramo está en el hígado, y por ende tenemos reservas que pueden llegar a estar manteniendo las necesidades satisfechas por 3 a 5 años, lo que hace que, bueno, el déficit o la carencia de vitamina B12 no sea una causa tan frecuente fuera de estos síndromes genéticos, como por ejemplo la anemia perniciosa autoinmune, ¿no? Como ahora vamos a ver. Bueno, el origen de esta vitamina B12 es fundamentalmente a través de la dieta, ¿no? En la ingesta diaria habitualmente hay entre 15 y 30 miligramos de vitamina B12, de los cuales se absorben solamente 2 a 5 microgramos, que estarían siendo suficientes para cubrir las necesidades diarias. Y bueno, ¿en qué alimentos se encuentran? Principalmente en alimentos de origen animal, carnes, sobre todo a nivel por el músculo, ¿no? Hígado, riñones, glándulas, también en pescado, crustáceos, leches y huevos, y bueno, tienen que tener en cuenta que los vegetales carecen de vitamina B12, lo cual hace que bueno, que en algunas dietas sea una causa de déficit, ¿no? Y por ende pueda llegar a generar anemia. Como vemos, el ilion es el sitio principal de la absorción de la vitamina B12, ¿sí? Y
Se absorbe a modo de covalofilina, y es muy importante tener en cuenta de que se necesita del factor intrínseco, ¿sí? Que es sintetizado por las células parietales gástricas, como ahora vamos a ver, para que se dé la absorción, ¿sí? O sea que el receptor va a reconocer el factor intrínseco para absorber a la vitamina B12. ¿Tá? Hay un mecanismo alternativo que es independiente del factor intrínseco, pero es responsable de menos del 1%. Y algo importante es que, bueno, luego de que se absorbe, la vitamina B12 se transforma en transcobalamina, que va a ser la forma que se transporta, y bueno, siendo entre la principal, y de ahí yendo a sus principales sitios de utilización, ¿sí? Es un poco distinto al caso del metabolismo del ácido fólico. El ácido fólico en la naturaleza está como poliglutamatos, pero su forma activa reducida es el tetrahidrofolato, y tenemos necesidades diarias de 50 a 100 microgramos, que pueden aumentar a 500 microgramos en el caso del embarazo y a 300 microgramos en el caso de la lactancia. Circula en plasma como metil tetrahidrofolato, y las reservas en hígado y en citoplasma y los eritroblastos cubren solamente 3 a 4 meses. Por eso es mucho más frecuente su carencia, ¿no? Y la anemia por déficit de ácido fólico. La dieta es la principal fuente de los folatos. Los alimentos casi todos tienen poliglutamatos, y están fundamentalmente en los vegetales crudos, y eso es algo importante. Los vegetales, luego de la cocción, los vegetales pierden entre un 90 y un 95% de sus cantidades de ácido fólico, y por eso es importante la ingesta de vegetales crudos, pero también están en alimentos de origen animal, sobre todo lo que es hígado y riñones, vísceras, pero también están en otros alimentos de origen animal en menores cantidades. ¿Cómo se absorbe el ácido fólico? Bueno, se absorbe a través del yeyuno proximal. Tienen que ser hidrolizados previamente los poliglutamatos a monoglutamatos o diglutamatos o triglutamatos. El mecanismo de absorción es poco claro. Habría una proteína fijadora de folato y un transportador específico de este folato reducido. Es importante tener en cuenta de que la absorción es modificada por los alimentos. La leche y la vitamina C aumentan la absorción de ácido fólico, mientras que el alcohol, por ejemplo, disminuye esa absorción, y es muchas veces la causa por la cual los alcoholistas tienen anemia megaloblástica. Y bueno, en el enterocito los monoglutamatos son, en el enterocito los monoglutamatos son transformados por la dehidrofolato reductasa en metiltetrahidrofolato, que es el que se transporta, ya sea libre o unido a la albúmina, y bueno, va a entrar a las células por un receptor específico o por difusión. Bueno, ¿y por qué se asocian estos metabolitos con anemia o con alteraciones en la síntesis del ADN? Bueno, como podemos ver acá, la metionina sintetasa o metionina sintetasa es una enzima que utiliza a la metilcobalamina derivada de la vitamina B12 para generar tetrahidrofolato, ¿no? Y esto se pierde tanto cuando hay una hipovitaminosis o cuando hay carencia de folatos, ¿no? Y es un mecanismo fundamental para la síntesis de timidina, ¿no? Y por ende la síntesis de ADN. Por lo tanto, se ven afectados todos los fenómenos de síntesis de ADN, entre ellos, y uno de los principales, la producción de glóbulos rojos, y por eso tenemos esta anemia megaloblástica. ¿Ah? ¿Cómo se caracterizan los glóbulos rojos entonces de esta anemia megaloblástica? Hay una síntesis de ADN alterada, y por eso que veíamos esa sincronía en la maduración núcleo-citoplasma, ¿sí? Y se afectan todos los tejidos de división rápida, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la anemia? Entonces, que hay una eritropoyesis ineficaz, incluso puede llegar a verse una hiperplasia por el aumento de la eritropoyetina, y además hay apoptosis intramedular, y como los glóbulos rojos no son normales, hay cierta hemólisis periférica, por eso puede haber un aumento de las bilirrubinas a expensas de las bilirrubinas indirectas, ¿sí? Pero como mencionábamos, hay afecciones de otros tejidos también, de alto recambio, como los epitelios y las mucosas. Tenemos esa glositis atrófica o de Hunter, que es la lengua depapilada, fina, ¿sí? Puede haber elementos de malabsorción intestinal, por lo que pueden aparecer diarreas. Tenemos la afección neurológica por desmielinización de los cordones laterales y posteriores de la médula espinal,
en el caso de la vitamina B12, y es importante tener en cuenta que también puede haber depresión o psicosis, ¿sí? Básicamente es por el rol fundamental que hay de la metilcobalamina para reacciones de metilación que son sumamente necesarias para el mantenimiento de la mielina, y es por eso que, que es por eso que se generan estos síntomas de neuroanemia, que principalmente es por afección de los cordones lateral y posterior de la médula espinal, y por eso los síntomas. Recuerden que nuestra paciente tenía esas parestesias a nivel periférico, o sea que es más que nada una alteración sensitiva, neurológica sensitiva. Y bueno, como decíamos, ¿cuál es la etiopatogenia fundamental? La disminución del aporte en el caso del ácido fólico y la alteración de la absorción en el caso de la vitamina B12, ¿sí? Por la cuestión de las reservas que vimos que tenían. Puede haber también un hiperconsumo, en el caso del ácido fólico, que va a estar dado sobre todo en, se va a sumar a la disminución del aporte en caso de embarazo o de lactancia, sobre todo, ¿no? Y bueno, pueden ser pérdidas también. Recuerden que las reservas de vitamina B12 eran 3 a 5 años o más, incluso, mientras que el ácido fólico eran por 3 a 4 meses. ¿Cuáles son las causas de carencia de vitamina B12? Fundamentalmente el déficit, puede ser el déficit dietético, aunque como vimos poco frecuente por la cantidad de reservas que tenemos, pero pueden haber alteraciones varias en la absorción. ¿Cómo se altera la absorción de vitamina B12? Bueno, puede alterarse por alteraciones de la secreción, con la edad, por ejemplo, por la ausencia de factor intrínseco. Dentro de las causas tenemos la anemia perniciosa, como ahora vamos a ver. También puede ser por cirugía gástrica, que por gastrectomía no se genere liberación de factor intrínseco, porque hay una derivación. Alteraciones funcionales del factor intrínseco, ya de corte más genético. Puede ser también que haya algo biológico, un desarrollo bacteriano intestinal exagerado, que como habíamos mencionado, las eliminaban, o una teñasis que altere la absorción. O bueno, después entre otras causas más raras, ¿no? Pero esa es una de las principales. ¿Sí? Bien. Causas de carencia de folato, como mencionamos acá, sí, es más que nada el déficit dietético, y sobre todo si se asocia con mayores requerimientos, como por ejemplo en el caso de alcoholismo, embarazo, primer año de vida, hemólisis crónica de neoplasias, procesos inflamatorios crónicos o hipertiroidismo, ¿sí? Puede ser un déficit de folato también inducido por drogas, por alcohol o por una resección intestinal extensa. Y déficit combinado en caso de enfermedad celíaca, fundamentalmente. ¿Verdad? Bien, ¿qué pasa en la anemia perniciosa? Que es lo que nosotros habíamos planteado en nuestro paciente. Bueno, hay una enfermedad autoinmune, mediada sobre todo por células en inicio, que lo que hacen es generar un ataque o muerte de las células parietales gástricas, que son las que secretan el factor intrínseco. ¿Sí? Recuerden que el factor intrínseco lo que hacía era unirse a la vitamina B12 para favorecer su absorción a nivel del hilo distal. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que muchas veces esta anemia se diagnostica a través de detectar autoanticuerpos, ya sea anticuerpos que bloquean la unión del factor intrínseco a la vitamina B12, otros que bloquean al conjunto factor intrínseco B12 y no permiten que se una al receptor del enterocito, y otros incluso que se unen a la bomba protónica de las células parietales y que son también generan injuria de la célula gástrica. Igual es importante tener en cuenta de que está demostrado que no son los anticuerpos los que inician esta reacción inmunomediada, son células TCD4 fundamentalmente las que inician esta reacción inmunomediada, y lo que sucede más que nada es que, luego de que se dañaron las células parietales gástricas, se forman estos anticuerpos de forma secundaria que también exacerban y contribuyen a la anemia, pero no son la causa inicial. Y por eso que los pacientes suelen tener síntomas de gastritis crónica, ¿no? Y bueno, y se suma a todo eso el tema de la anemia, como era el caso de la paciente que habíamos visto al comienzo de la viñeta. ¿tá? Suele manifestarse fundamentalmente en adultos mayores de 60 años, tiene cierta predisposición genética y una base inmunomediada, por eso es autoinmune. Es frecuente que se asocie con otras enfermedades autoinmunes, como en el caso nuestro de que tenía vitiligo, ¿sí? Suele asociarse con una gastritis atrófica, porque lo que hay es eso, ¿no? Una disminución de las glándulas secretorias por un daño de las células parietales gástricas, por eso hay aquí la disminución del factor intrínseco. Suele asociarse con anemia, por la carencia de la vitamina B12, que suele ser algo crónico, ¿no? Vamos a diagnosticarlo con estos anticuerpos que vamos a encontrar,
Es importante tener en cuenta que igual hay alteraciones en la inmunidad celular que se plantean que están como en la base, y bueno, y como toda artritis inflamatoria trófica, puede asociarse con un mayor riesgo de cáncer gástrico, por eso estos pacientes suelen estudiarse de forma bastante frecuente con fibrogastroscopías. ¿Tá? Bien. Es importante tener en cuenta que la anemia perniciosa no solo tiene las alteraciones hematológicas como veíamos, sino también la velocitis, las alteraciones digestivas variadas y bueno, los trastornos sensitivos fundamentalmente por alteraciones del cordón posterior y lateral de la médula espinal. Van a tener alteración de la sensibilidad vibratoria, pueden tener una paresia o marcha espástica, y bueno, es importante tener en cuenta de que pueden haber alteraciones en el sistema nervioso central, trastornos psiquiátricos, y en crónico, una degeneración de los nervios periféricos por la alteración en la mielinización. Es importante tener en cuenta, de todas maneras, que igual estas alteraciones neurológicas no tienen relación con la severidad de la anemia, ¿no? Porque más que nada están relacionadas con la severidad en la severidad de la carencia, ¿no? Siempre tiene que estudiarse la sangre periférica en estos pacientes, obviamente. La serie roja nos va a mostrar macrovalocitos, puede haber inclusiones intraeritrocitarias, eritroblastos circulantes. La serie blanca también se afecta, van a haber neutrófilos grandes e hipersegmentados, y la serie plaquetarias puede mostrar megaplaquetas, todo por esa afección, esa alteración, esa sincronía madurativa entre el núcleo y el citoplasma, ¿sí? El estudio de fuerte sanguíneo, vemos acá más a la izquierda lo que hay normalmente, que hay una mínima anisocitosis, poiquilocitosis, y hay una mínima variación en la hemoglobinización, y en el caso de las anemias mieloblásticas, como podemos ver acá, hay afecciones en la forma, en el tamaño, y tenemos también ovarocitos. Acá es lo que vemos, lo que les decía de los polimorfonucleares hipersegmentados, con varias lobulaciones en sus núcleos. Y bueno, recuerden que si uno estudiara la médula ósea de estos pacientes, o sea, con un mielograma, vamos a tener los megaloblastos, que son los que le dan el nombre a esta entidad. ¿Tá? Para finalizar, bueno, les voy a dejar acá, que lo tienen en la bibliografía complementaria, un esquema diagnóstico de lo que son las anemias macrocíticas, que, bueno, recuerden que generalmente estamos hablando de que no en todos los casos una macrocitosis va a ser una anemia mieloblástica. Cuando tenemos una macrocitosis hay que descartar que no sean las causas de macrocitosis no mieloblásticas, pero generalmente cuando hay una anemia mieloblástica nos vamos a ir a orientar y estudiar la vitamina D y el ácido fólico, porque son los puntos fundamentales. Recuerden que se puede asociar con una hiperbilirrubinemia por la disminución de la vida media de los glóbulos rojos, estos macroglóbulos rojos alterados, y también el tema de evaluar los reticulocitos como en todas en las anemias carenciales. Importante en caso de déficit de vitamina B12 o ácido fólico, más que suplementar con el metabolito que falta, es muy importante tener en cuenta que lo más importante es investigar la causa, casi igual a lo que veíamos en el caso de las ferroquíneas, ¿sí? Bueno, nos vemos, que pasen bien.